El 5 de maig arrenca a Tarragona una experiència única en tot l'estat. Durant 6 setmanes seguides passaran per la Cambra de Comerç de Tarragona els millors coach i motivadors del moment. Avui parlem amb els autors dels tallers Les 7 vitamines de l'emprenedor, Recupera la il·lusió a la feina i Reinventar-se professionalment. Reescriu el guió professional de la teva vida. ¿Qué es la buena empresa? Para mí es una organización que apunta en la dirección de crear un valor añadido cada día en todas las dinámicas que desarrolla. Es decir, la buena empresa es aquella empresa que por extensión es competitiva, pero sobre todo que intenta ofrecer productos que son solicitados por el mercado. Bueno, creo que el contexto en el que estamos en este momento requiere determinadas habilidades y claves, porque podemos dispersarnos, ¿no? muy fácilmente. Yo creo que es muy importante el intentar recabar y recuperar la motivación de todos los profesionales, de cualquier empleado, con la intención de mejorar su productividad. Yo a veces lo explico de la siguiente manera. Es como si en este momento nos han dado todas las piezas de un puzzle, nos las han tirado, pero no nos han dado la carátula de lo que tenemos que componer, ¿no? Y ahí viene el grado de dificultad, ¿no? Como no estamos habituados a eso, ahí tenemos que emerger otro tipo de habilidades que todos tenemos, pero que están ahí latentes, ¿no? El curso de reinvención profesional fundamentalmente lo que pretende es pautar a aquella persona que está en un momento de cambio en su vida profesional y que no sabe exactamente cómo abordar esta metamorfosis que su propia línea profesional le está indicando. Por lo tanto, en el curso lo que pretendo es hacer una fotografía de situación de cómo nos encontramos, cómo se encuentra cada una de esas personas que acudan al curso, hacerles reflexionar sobre los factores que le han podido conducir a esa situación y definirles una metodología que les ayude a realizar esa transformación en algo, en una línea profesional que les pueda ayudar a ser más felices. Una de las cosas que como objetivo tenemos en este seminario, primero de todo es pasárnoslo bien, porque yo creo que esto es básico en cualquier faceta de nuestra vida que acometamos, pero uno de los objetivos justamente es romper ese tópico, ¿no? de emprendedor, y que sintamos que el emprendedor es toda aquella persona que tiene iniciativa, ¿no? que tiene proactividad, ¿no? Bien esté en el ámbito de una empresa o bien inicie una actividad por cuenta propia, y eso es fundamental entenderlo así. Si conseguimos que la gente esté más satisfecha en el trabajo, tenga más ilusión, es inevitable, es inexorable que va a mejorar su motivación, su desarrollo, su productividad en definitiva en ese entorno profesional. Por lo tanto, no estamos hablando de una cosa superficial, estamos hablando de que una persona motivada va a dar mucho más por la compañía, va a estar mucho más comprometida y por tanto va a hacer que esa organización sea mucho más competitiva. A veces tenemos la sensación de que estamos enfermos, ¿no? Realmente no estamos enfermos, simplemente nos falta alguna vitamina en un momento determinado y vamos a, de alguna manera, dar suficientes recursos y claves como para que cada uno coja cuál es el déficit que tiene en este momento, cuál es la píldora que va a necesitar para dar ese primer paso o persistir en ese paso que ya ha dado.